Buenos días. Sí, buenos. No tan buenos. Nos han casi... Menudo susto nos acabamos de llevar. Nos acaban de sacar casi de la tienda. Menudo susto, sí. Aquí estamos donde ayer pinchamos. Sí. Esta mañana ahí en esa casa están viviendo dos hombres o un hombre, no sé cuántos. Un hombre está rentando esa casa. Y vemos a todo el mundo correr, de repente nos dicen que le ha dado un ataque. Hemos tenido que ir corriendo, reanimarle muy poco porque se lo tenían que llevar, vamos, han llevado en un coche corriendo a un pequeño hospital que hay aquí y le estaban reanimando ahora, pero vamos, si nos cuentan ahora. Hemos tenido que ir corriendo ahí, levantarle, meterle en el coche, bueno, reanimarle un poco. Menudo susto, sí. Yo tengo las piernas todavía de tembleque. Así nos hemos despertado hoy. Ese ha sido nuestro amanecer. En el viaje pasa de todo, siempre así. Bueno, y aparte, ya nos habían despertado los gallos, que han venido a cantarnos aquí a la oreja. No son gallos. Sí, a las 8 ha sido sí. a las 7 ha sido el gallo. Pero ahora son los ibis. Pero ahora son las bandurrias, son bandurrias eso. Pues eso, y ahora estamos procediendo a recoger toda la tienda. No podemos ir porque teníamos cita en el taller para... el taller a 70 kilómetros de aquí. Y hay que coger otra barca. Hay que coger otra barca, nos tienen que arreglar el neumático. Claro, el neumático ha sido el que se ha llevado el hombre este. O sea, no tenemos al de neumático que nos arregle la rueda, con lo cual estamos un poco aquí vendidos. Pero bueno. Bueno, lo primero es lo primero. Sí, lo primero es lo primero. Pues este ha sido nuestro camping de hoy. Ahí es donde hemos arreglado el neumático. Y ahí donde el susto de esta mañana. Hay que mirar ahora que el neumático vaya bien con tanto peso. ¿Todo bien? ¿El neumático va bien? Ok. Pues muchas gracias. Que vaya bien. ¿Tienen teléfono de contacto? Aquí. ¿Está ahí? No, para escribirles a ver qué tal está el hombre este. Sí, no, pero ya está mejor. Ya Recién estaban llegando a Puerto Montt y ya estaba más estable. Ya recuperó la conciencia y todo eso. ¿Ah, sí? ¿Y era un ataque al corazón? Sí, sí. Jo, madre mía, qué susto. Bueno, Ya está, vale, pues que salvó. menos mal. Que vaya bien todo. Venga, buen día, hasta luego. Como habéis visto, han sido momentos muy intensos con todo lo que ha pasado. Y con el pinchazo ya arreglado, cogemos rumbo a Puerto Montt. Allí nos esperan más emociones que alegran nuestro camino. Pues vamos a una nueva barcaza. En este caso ya es la última antes de Puerto Montt. No es muy larga, pero hay que cruzar tantas veces el mar, lagos, etcétera, que es así. ¡Al fondo! Hola. Pues aquí estamos. Hemos entrado y nos vamos a continuar camino. Saliendo de la barca y nos vamos a Puerto Montt.
Una ciudad que nos han dicho que hay que tener bastante cuidado. Además hay aquí una zona donde roban un poco. Aquí a unos 20 kilómetros de aquí, entre La Barcaza y Puerto Montt. Pero luego en Puerto Montt pues nos han dicho que tenemos que tener bastante cuidado. Y no solo una persona, muchas personas. Son 50 kilómetros. Vamos a llegar tarde al taller, no sé si les va a dar tiempo a hacer todo. Llegando a Puerto Montt. El sur de Chile nos han dicho que es súper tranquilo, lo hemos podido corroborar, lo hemos visto. Mira qué bonitas esas flores. Sin embargo, a medida que subimos hacia el norte, esta es la opinión de toda la gente que nos hemos encontrado de aquí de Chile, se va poniendo más bravo, como dicen ellos, se va poniendo más picante, más peligroso. Puerto Montt es puerto, por lo que siempre hay mucho movimiento y dicen que hay más lío. Pero que Santiago es bastante más complicado. Siempre encontramos avisos y recomendaciones de la gente cuando llegamos a nuevos lugares. Palabras como seguridad y peligro nos llevan acompañando a lo largo del viaje. Sin embargo, según vamos avanzando, vamos encontrando muy poco de esos avisos y mucho más la generosidad y la bondad de las personas. Y casi sin darnos cuenta, recorriendo la ciudad, llegamos al taller donde tenemos que arreglar la moto. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes cómo están? ¿Qué les pasó? Le enviamos un mensaje el viernes para decirles que veníamos hoy. Veníamos a primera hora, pero hemos tenido muchos contratiempos. Y que no sé quién recibe el mensaje, ¿qué es lo que necesita? Sí, no, le digo, neumático delantero, ¿Ya? cambiar el aceite y la horquilla izquierda está soltando aceite, así que el retén habrá que cambiarlo. Que me va a hacer el servicio a las 2. Habrá que hacérselo a las 2. Vale. ¿Y vienen de dónde? De hoy, La barca está... desde... Sí, de allí para arriba. La última barca, pensábamos cruzar ayer, pero justo pinchamos. Nos metemos un poquito más. ¿Aquí va bien? Llegamos del taller. ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? Pues nada, ya he colocado la moto, pero mira. Ven. Aquí, estaba bien más o menos. Ya no suelta aceite. Estaba lleno de aceite, estaba soltando aceite. Hemos tenido que cambiar los retenes, cambiar el aceite de la horquilla para que tengamos otra vez suspensión delantera. Así que espero que no me la hayan dejado muy dura, porque los caminos son bastante complicadillos. Hemos cambiado rueda. Cambiamos la rueda, hemos cambiado el aceite, hemos comprado la cámara que se nos reventó. Se pinchó. Es decir, hemos tenido que desembolsar mucho dinero. Y BMW, por favor, BMW, os vamos a escribir, hacernos un poquito de caso, os vamos a mandar este vídeo. Y nada, mientras estamos aquí en casa de Fatme, alojados, que hoy van a venir. ¿Quién viene hoy? Cris y José, De Galicia. Galicia, del Ferrol, Galleguiños. que vienen en sus Galleguiños, motos. que se fueron a España y han vuelto a recoger las motos a Montevideo y se han venido corriendo para acá. Bueno, se van corriendo a Ushuaia, Sí. pero nos hemos encontrado de nuevo en el camino, o nos vamos a encontrar. Ruta 7, carretera austral. Este es nuestro punto de encuentro, Puerto Montt. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Vale. Ya están aquí. Cierra la puerta para que no se salga la perra.
Bueno, os vamos a contar que por fin han llegado los Reyes a Chile. Han llegado un poco tarde, pero han llegado. Y están aquí. Oye, es que los Reyes vienen en moto. Si hubieran venido en camello, se llegarían más rápido. Modernizados. Los camellos no nos dejaron pasar, ¿eh? No, a los camellos no se los llevan. Y por acá. entonces, aquí están vuestros Reyes. Oh, Dios. Os hemos apadrinado. No lotil, chicos. Importante. He de decir que el nolotil lo pedí, porque aquí... ¿Vale? He de decir que me ha pedido una cosa a última hora. Sí, Y lo ha conseguido. O sea, nosotros salíamos... O sea, me pidió hoy, nosotros salíamos... a los 2 días. A los 2 días. La batería, esta la pedimos y nos la han traído Y aquí 2 más. de regalo. Qué o sea, suerte. ha sido un Qué regalo fuerte. que pensábamos pagarlo, pero no nos dejan. Y encima nos dais más. Qué fuerte. Pues eso. Y Cris y José. y atención No, a lo Cris, que nos Cris. traen porque... Y... Chicos, que me vais a escuchar. No sé si es bueno o malo. ¿En serio? Bien. Eso es un problema para Coco, que ya no podrá hacer la meditación de caso. Pero queremos oír a Vane. Bueno, pues ya llegó el día en el que toca despedidas. Alondra. Aquí están Cris y José, que marchan. Tened cuidadito. Tiene cuidadito, ¿vale? Mucho cuidado. Ahora nos toca a nosotros desayunar, que ya vamos tarde. Salimos de Puerto Montt, llevamos unos cuantos días aquí. Como habéis visto, ya nos hemos despedido de Cris y José, se han ido para el sur. Nosotros nos vamos hacia el norte, vamos a Argentina y vamos a cruzar frontera hoy. ¿Hoy cruzan frontera? Estamos intentando, claro, por eso te digo que esperes para lo de... Pues el espero pa- que no me digan nada con los alimentos. El carnet de pasarse en Duan, que tenemos problemas, que no... ya creo que lo hemos contado, lo del sello, que no vale, les estamos enviando un montón de información, seguimos enviándoles, esto es un poco rollo, pero hay que solucionar eso porque el carnet de pasaje de aduanas hemos tenido que dejar un aval muy caro. Nos costó mucho dinero. Y Y estamos a ver si encima o nos lo devuelven o se podemos quieren quedar con renovarlo ello. o no lo sé. Bueno, estamos a ver qué pasa. Nos faltaba un sello supuestamente que se lo hemos enviado, le hemos enviado además información de que la moto ya no está en Sudáfrica, que es donde tenemos el problema. Bueno, ya lo contaremos tranquilamente, pues ya lo habremos contado. Y nada, que nos vamos de nuevo. Otra vez, que llevamos muchos días aquí, ya hemos arreglado la moto, ya hemos puesto todo. No he podido cambiar la cadena, no he podido hacerle el reglaje de válvulas, pero bueno, seguimos para adelante. ¿Por qué me oigo a mí otra vez? Comenzamos a chequear el nuevo intercomunicador que nos han regalado para que se me pueda escuchar. Pero no va a ser tan fácil como pensábamos. A partir de ahora vais a notar que se nos escucha bastante peor y va a haber que ir ajustándolo poco a poco. De momento lo vamos a dejar así y vamos a seguir nuestro camino hacia el norte, Argentina.
más concretamente hacia la Villa de la Angostura, porque allí queremos hacer una de las rutas más clásicas de este país, la mítica ruta de los 7 lagos. Aquí estamos acercándonos a Osorno, nos tenemos que desviar ahora. Cámara en marcha, bueno, no hemos podido grabarlo, se nos habían desconectado los cascos. Nos hemos metido en un peaje, no era el que teníamos que hacer y ahí está, y nos han dejado dar la vuelta tranquilamente, meternos otra vez en la autopista para volver a coger este peaje que vamos a coger. En España no pasa, pero creo que ni en África no se tiene que pagar ya. Solamente por estar donde estábamos hoy. En Mozambique sí. Mira, este le pasa lo mismo. Buenos días. Buenos días. Son 300. Yo no sé, ¿esto es de aquí? A ver, ¿sí? Gracias. Gracias. En el desvío cogemos la ruta 215 que nos lleva directos hacia Argentina. Y la verdad que nos vamos a encontrar unos lugares súper bonitos. Acabamos de entrar en un área protegida, el bosque de Puyehue, o el Parque Nacional de Puyehue. Aquí a la de izquierda es el volcán, parece ser. Mira. Y con la sombra es que veo fatal que se ve, no se ve con la que pone ahí. Salto de los novios. ¡Adiós! Claro, hay que parar. Hemos parado bien. ¿Qué hora hemos parado? Porque ¿veis estos bichos? Está llenísimo de tábanos. Pero el salto está chulo. Lo hemos visto de pura casualidad. Fijaos, ¿veis los chicos? Están llenos de tábanos. Y nosotros en breve estaremos igual. Muy bonito. Mira, Mira el tábano. otro ahí. Chao. Chao, hasta Buen luego. viaje. Es que son enormes. Mira cómo pican. Mira, está mirando, a ver. Pica. Prohibir ingreso después del horario de atención. Horario de atención a complejo fronterizo terrenal. ¿Le pregunto esta directamente? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas. 93 09 HFM. Una pregunta. ¿Cómo es los productos para ir a Argentina? ¿Comida se puede llevar? Argentina, digo. Llevamos arroz, pasta y no sé si alguna cosa de comida. algún No, tomate. lo digo por irnos y comérnoslo. ¿Para Argentina tampoco? Ah, no se puede llevar tampoco. ¿También? Vale. ¿Y qué hacemos? Vale. Pasar. Gracias. Vale, gracias. Porque no sabemos si lo van a revisar. Ah, pero si son solo los tomates y poco más, no pasa nada, Vanessa. Ya, pero tengo que sacar todos los frutos secos y metérmelo en el bolsillo ahora mismo. Que los frutos secos no. Ah, bueno, no sé. Sí. Y aparte aquí, no te metas más. ¿Pero dónde hay que ir? Aparco en la puerta. Si somos moto. El cruce de la frontera de hoy no va a ser ni fácil ni rápido. Nos van a chequear bien todas las maletas. Esto es debido a que esta frontera es un punto donde los argentinos cruzan habitualmente a comprar muchos productos en Chile, ya que los aranceles en Argentina son muy altos para todo tipo de enseres, de electrónica, tecnología, etc. Por lo que la importación ilegal es algo muy acostumbrado en la zona. Transitando por tierra de nadie ahora mismo. Acabamos de dejar atrás
la aduana, la frontera chilena, hay adiós, 22 kilómetros hasta el puesto argentino, es decir, 22 kilómetros aquí en mitad, entre un sitio y otro. Y despacito porque está muy mal esto. Vete para tu sitio. Entrando en Argentina, este es el paisaje, un montón de secos alrededor, de troncos secos. Ahí va. Y debería haber estaciones de esquí, desde luego. Bueno, aquí estamos en el paso internacional Cardenal Antonio Samoré. Altura 1300 metros, no es mucho. Bienvenido a Chile. Ahora entramos en Argentina. Ahora sí. ¿Has sacado foto? Ya empezamos con el aire. De Nahuel Huapi. Parque Nacional de Nahuel Huapi. Bienvenidos a la Argentina. Toca bajar, eso es un paso de montaña, como diríamos un puerto en España. Vamos a ver qué tal está la carretera en este lado, argentino. Deberían tenerla mejor, pienso yo. Porque los argentinos tienen aquí Bariloche, que es un sitio de esquí muy famoso, que creo que deberían facilitar para que vinieran los chilenos a esquiar, claro, de turismo, a ganar dinero con ellos. Seguimos haciendo la carretera de la Villa de la Angostura o hacia la Villa de la Angostura, ya en Argentina, aunque no hemos sellado los visados, o bueno, los pasaportes. Acabamos de entrar en la ruta escénica de los 7 lagos. Creo que no tengo batería. ¿Dónde? Aquí. ¿Dónde?